Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día fabuloso, lleno de energía positiva y muchísimas cosas buenas. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, tiene a más de uno de ustedes al borde del asiento. Exactamente. Hoy nos adentramos una vez más en el fascinante mundo de Kan-Yaman y concretamente, en una promesa que parece estar más cerca que nunca de hacerse realidad. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, vamos a desentrañar todos los detalles sobre la posible llegada de un nuevo miembro a la vida de Kan-Yaman. Sí, escucharon bien. La noticia ha estado circulando con fuerza, y las redes sociales están que arden literalmente. Vamos a analizar las pistas, los rumores, las pruebas, las declaraciones, y todo lo que rodea esta emocionante posibilidad. Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones, expectativas y, como siempre, espero que muchas risas. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen chismecito, siempre y cuando se haga con respeto y con información que podamos verificar, ¿verdad? Antes de sumergirnos de lleno, quiero recordarles algo importantísimo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encanta tenerlos aquí y quiero que sean parte de esta comunidad que crece y crece. Así que no lo duden, suscríbanse ahora mismo. Ya está. Perfecto. Empecemos. Bueno. ¿Por dónde empezamos? Creo que lo primero es repasar brevemente quién es Kan-Yaman, para aquellos que quizás no lo conocen tan a fondo o que son nuevos en este universo de las telenovelas turcas. *** Un vistazo a la estrella. ¿Quién es Kan-Yaman? ***. Kan-Yaman es un actor turco increíblemente talentoso y sumamente guapo, conocido en todo el mundo por sus memorables papeles en series como Erkencikus, Dolunay, y más recientemente en Sandokan. Es un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, no solo por su evidente talento actoral, sino también por su carisma arrollador, su dedicación inquebrantable a su trabajo y ese encanto natural que lo caracteriza. Kan ha tenido una carrera meteórica, y su popularidad sigue creciendo a un ritmo vertiginoso día tras día. Lo que lo hace aún más interesante es que siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Si bien es una figura pública de renombre internacional, tiende a mantener gran parte de su vida personal alejada del ojo mediático. Esto, por supuesto, solo aumenta el interés y la curiosidad de sus fans, que siempre están ansiosos por conocer más sobre su vida fuera de las pantallas. *** La promesa y los rumores, ¿qué se dice? ***. La promesa a la que nos referimos hoy tiene que ver con un rumor que ha estado circulando durante bastante tiempo, y que ha cobrado una fuerza notable en los últimos meses. Se dice que Kan-Yaman en alguna ocasión prometió o insinuó a sus fans que en un futuro se convertiría en padre. Claro, en el mundo de las celebridades, las promesas son un terreno delicado y a menudo resbaladizo. No siempre son literales y a veces se hacen en broma, en el calor del momento, o simplemente para mantener una conversación o para complacer a los fans. Pero en este caso, la idea de que Kan-Yaman pueda estar a punto de cumplir esa promesa ha desatado una oleada de especulaciones y de emociones muy intensas entre sus seguidores. ***, ¿por qué ahora? Los factores que influyen en los rumores ***. ¿Por qué ahora este rumor ha cobrado tanta fuerza? Bueno, hay varios factores clave que han alimentado estas especulaciones. 1. La relación estable ***. El hecho de que Kan se encuentre en una relación estable y consolidada con Diletta Leotta, una conocida y exitosa presentadora de televisión italiana, es un factor determinante. Han sido fotografiados juntos en múltiples ocasiones, se les ha visto felices y enamorados, y parece evidente que su relación avanza viento en popa. Esta estabilidad sentimental es, por supuesto, un gran indicador de que se encuentran en un momento importante de sus vidas y que están construyendo un futuro juntos. 2. Las pistas en las redes sociales ***, y aquí es donde Internet, las redes sociales y la atención mediática entran en juego. Se han filtrado algunas pistas que han encendido todas las alarmas y han hecho saltar las alarmas en el mundo de los fans. Por ejemplo, algunas fotos y vídeos de Diletta, en los que parece que luce ropa más holgada, o en las que se muestra radiante y con un brillo especial, han generado preguntas, comentarios y un sinfín de especulaciones en las redes sociales y en los medios. Y como es de esperar, la especulación ha volado por los aires.
3. La discreción y las declaraciones además de las fotos y de los rumores que circulan, también debemos considerar las declaraciones, tanto de Khan como de Diletta, y de personas cercanas a la pareja. Si bien no han confirmado abiertamente la noticia de un embarazo, tampoco han negado las especulaciones por completo. Este silencio, esta discreción, es un movimiento muy inteligente, porque mantiene el misterio y mantiene a la gente hablando, comentando y debatiendo. 4. La edad y el momento vital Otro detalle importante a tener en cuenta es la edad de Khan. Con el paso del tiempo, el deseo de formar una familia es algo que naturalmente llega para muchas personas. Es un proceso natural de la vida y es totalmente comprensible que Khan, con el éxito que ha cosechado, su estabilidad emocional y el amor incondicional de su pareja, esté considerando dar este importante paso. Explorando las posibles evidencias, ¿qué nos dicen las pistas? Ahora profundicemos en las posibles pruebas y evidencias que han surgido, y que han alimentado esta ola de especulaciones. Las fotos y los vídeos de Diletta Como mencioné antes, las fotos y vídeos de Diletta son un punto clave en esta historia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten estar al tanto de lo que ocurre en la vida de nuestros ídolos, pero por otro lado, también son un terreno fértil para la especulación, para los rumores infundados y para la interpretación subjetiva de cualquier imagen. Es fundamental, entonces, tomar con cautela toda la información que encontramos en Internet. No todo lo que brilla es oro, y no todas las fotos o vídeos son lo que parecen a primera vista. Debemos ser críticos, analizar cada detalle y no dejarnos llevar por la emoción del momento. Dicho esto, no podemos negar que algunas de las pistas son bastante convincentes. Los cambios en el estilo de vestir de Diletta, su aparente felicidad, y el hecho de que no hayan desmentido los rumores, son factores que sugieren que podría haber algo de verdad en todo esto. Por ejemplo, se ha especulado sobre la posibilidad de que Diletta esté utilizando prendas más holgadas para disimular una incipiente pancita, o que sus gestos y su lenguaje corporal denoten un estado de bienestar y de plenitud emocional que podría estar relacionado con un embarazo. El comportamiento en redes sociales Otro aspecto importante a considerar son las publicaciones de Khan y Diletta en las redes sociales. Ambos son muy activos y suelen compartir momentos de su vida con sus seguidores, tanto de manera individual como en pareja. Si bien no han hecho ninguna declaración oficial, sí han publicado fotos y vídeos que podrían interpretarse como guiños o pistas sutiles. Por ejemplo, recientemente Diletta publicó una foto en la que se le veía con un vestido amplio y vaporoso, lo que desató un sinfín de comentarios y especulaciones. Khan, por su parte, ha compartido imágenes en las que se le ve sonriendo, relajado y disfrutando de su tiempo libre. ¿Serán estas imágenes una forma de comunicar indirectamente la buena nueva? ¿Están jugando con nosotros manteniendo el misterio, o simplemente están compartiendo momentos de su vida cotidiana? ¿Quién sabe? Lo cierto es que cada publicación es analizada al detalle por sus seguidores, que buscan cualquier señal o indicio que confirme o desmienta los rumores. Las declaraciones y rumores de fuentes cercanas En cuanto a las declaraciones de personas cercanas a la pareja, hasta el momento no ha habido ninguna confirmación oficial por parte de la familia o amigos de Khan y Diletta. Sin embargo, algunos medios de comunicación han reportado supuestas fuentes internas que afirman que el embarazo es real. Obviamente debemos ser cautelosos con este tipo de información, ya que no siempre es fiable y a menudo puede estar sujeta a interpretaciones erróneas o a agendas ocultas. Es importante recordar que en muchas ocasiones, las fuentes internas pueden ser imprecisas, o pueden tener un interés personal en difundir una determinada información. Por lo tanto, es fundamental contrastar cualquier rumor o declaración con fuentes oficiales y confiables. ¿Qué podemos concluir? Un resumen de la situación actual En resumen, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la verdad es que a día de hoy, no podemos confirmar al 100% si Khan Yaman está esperando un bebé. Lo que sí sabemos es que los rumores son fuertes, las pistas son interesantes y la expectación entre los fans es enorme. La posibilidad de que Khan cumpla su promesa de convertirse en padre es una realidad que está cada vez más cerca. Y seamos sinceros, sería una noticia maravillosa. Ver a Khan feliz, formando una familia con Diletta, sería algo que nos llenaría de alegría a todos.
Lo más importante es que respetemos su privacidad y esperemos pacientemente a que ellos mismos confirmen o desmientan la noticia. En cualquier caso, les deseamos lo mejor y estamos seguros de que, si este rumor es cierto, serán unos padres increíbles. Asterisco asterisco el futuro y las consecuencias, ¿cómo cambiará la vida de Khan? Asterisco asterisco. Pero, ¿qué pasará si realmente hay un bebé en camino? ¿Cómo cambiará la vida de Khan Yaman? ¿Cómo afectará esto a su carrera? Estas son preguntas que sin duda, todos nos hacemos y que generan gran curiosidad. Asterisco 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 el impacto en su carrera profesional asterisco asterisco en cuanto a su carrera profesional, es probable que el nacimiento de un hijo no tenga un impacto negativo. Al contrario, es posible que lo fortalezca. Khan es un hombre muy trabajador, dedicado y comprometido con su profesión, y seguramente sabrá compaginar su vida personal con sus compromisos laborales. Los nuevos padres suelen encontrar una nueva motivación y una nueva perspectiva sobre la vida y sobre su trabajo, que podría enriquecer sus actuaciones y su forma de ser. Además, el hecho de ser padre podría darle una nueva profundidad emocional, que podría reflejarse en sus futuros proyectos. Asterisco 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 la vida personal, alegría y felicidad aseguradas asterisco asterisco en cuanto a su vida personal, el nacimiento de un bebé sin duda traerá alegría, felicidad y una nueva dimensión a su relación con Diletta. Formar una familia es un sueño para muchas personas, y estamos seguros de que Khan y Diletta disfrutarán al máximo esta nueva etapa de sus vidas. La paternidad y la maternidad son experiencias transformadoras que llenan la vida de amor incondicional y de momentos inolvidables. Asterisco 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 el papel de la familia y del apoyo asterisco asterisco no podemos olvidar el papel fundamental que juega la familia y el círculo de amigos en la vida de una celebridad. El apoyo de sus seres queridos será esencial para que Khan y Diletta puedan afrontar esta nueva etapa con la mayor tranquilidad y felicidad posibles. El cuidado de un bebé requiere tiempo, energía y dedicación, y contar con el apoyo de la familia y de los amigos es fundamental para poder conciliar la vida laboral con la vida personal. Asterisco asterisco un llamamiento al respeto y a la paciencia asterisco asterisco. Antes de finalizar este análisis, quiero reiterar la importancia del respeto a la privacidad de Khan Yaman y de Diletta Leotta. Es fundamental que evitemos las especulaciones malintencionadas, los comentarios ofensivos y la invasión de su espacio personal. Debemos ser conscientes de que son personas, con sentimientos y con derecho a disfrutar de su vida privada sin presiones ni acosos mediáticos. Asterisco asterisco conclusión y reflexiones finales asterisco asterisco. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exhaustiva exploración sobre la posible paternidad de Khan Yaman. Hemos analizado todos los detalles, hemos especulado, hemos reído y sobre todo, hemos mantenido el respeto por la privacidad de Khan y Diletta. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Me encanta tenerlos aquí, y me emociona saber que comparten mi interés por Khan Yaman y por todo lo que ocurre en su vida. Y ahora, los quiero a ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Khan y Diletta están esperando un bebé? ¿Tienen alguna pista o información adicional que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.